De regreso con nuestro programa, vamos a tener que acortar, en la pregunta anterior nos excedimos del tiempo, así que algunas preguntas las vamos a tener que dejar para la próxima semana porque es imposible tocar todas, así que vamos a la segunda pregunta del día, que es la libertad de emprendimiento versus el control de los medios y la banca. Veamos el video y regresamos a la mesa. La tercera pregunta, con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3, y el anexo 3 hace una reforma constitucional para que los banqueros y los propietarios o accionistas mayoritarios de los medios de comunicación de nivel nacional y de carácter privado no puedan tener negocios fuera del ámbito financiero y comunicacional, respectivamente? Esto es sano para una sociedad, para evitar conflictos de intereses. En otros países se dan esta clase de medidas y creemos que es saludable para el convivir nacional que los banqueros se dediquen a eso, a ser banqueros, y los comunicadores sociales, los medios de comunicación a nivel nacional se dediquen tan solo a la fundamental tarea de la comunicación social sin tener negocios ajenos a estos ámbitos, insisto, para evitar los conflictos. Ahí está la pregunta. María Augusta Calle, dime que estás en contra de esto, por favor. No, de ninguna manera. Y yo quisiera decirte algo. Tú, cuando introducías esta pregunta, hablabas de la libertad de emprendimiento. Sí, señor. Y yo te voy a decir algo. A mí me parece que si es que el pueblo ecuatoriano contesta sí a esta pregunta, está justamente preservando la libertad de emprendimiento. El sector financiero, los bancos, manejan el capital de todos los ecuatorianos prácticamente. Son esos bancos, esos dueños de los bancos, los que deciden a quién dan crédito y a quién no dan crédito, bajo las leyes del mercado de una sociedad liberal, ¿no es cierto? Uno dice que tiene que tener igualdad de oportunidades para poder competir. Pero ¿cómo compites tú si el dueño del banco tiene toda la información de que tu negocio es bueno y no te da el crédito? Porque, eso es lo que pasa. Porque haces un control interno, pues, claro, María Augusta. Claro. Controlas, medidas de control. No. Hay muchísimas veces que el control del capital, que es un factor de producción fundamental, es una forma de coartar libres de emprendimientos. Déjame ponerte este escenario. Libres de emprendimientos, claro. Mañana hay el 100% de unas acciones de un banco, ¿no verdad? Y nosotros 5 que estamos aquí queremos invertir en esto. Y los 5 tenemos el 25% del banco cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo hacer nada más por tener 25%. O sea, yo quise invertir en un banco, en Banco Nacional, creí en mi país, pero ya no puedo hacer nada más en ningún otro lado. ¿Qué sentido tiene esto? Para mí eso es coartar mi libertad de emprendimiento. Yo sé que antes hubo excesos, María Augusta, yo coincido contigo, y no los podemos negar ni esconder, pero ¿por qué yo, que recién estoy empezando, voy a tener que pagar por lo que hicieron los anteriores? Que los controlen y que no hayan esos abusos que tú mencionas. Mira, no es en el Ecuador donde por primera vez, porque estoy segura que el pueblo va a aprobar esto, porque así como es víctima de una mala aplicación de justicia, también el pueblo ha sido víctima de un pésimo manejo del sistema financiero, ¿no es cierto? Eso, a no darle, y la gente va a aprobar esta pregunta. No va a ser el Ecuador el único país donde se tengan estas reglas. El sistema financiero no puede entrar en competencia desleal en otros mercados que no sean del propio sistema financiero. El accionista, ¿por qué el que compra acciones del banco no puede hacer nada más? Porque aquí se tiene que preservar el bien de la mayoría, de los depositantes, no de los 4 señores que tienen capacidad de comprarse un banco. Bueno, es que espérate, porque además, mañana somos 100, pues, María Augusta. La propia Constitución establece... 100 que tienen 10 acciones cada uno. La propia Constitución establece que las instituciones financieras son instituciones de servicio público, la propia Constitución. Ahí está tu punto. César Montúfar, ¿tú estás de acuerdo con María Augusta? Con respecto a los televidentes, no voy a volver a topar el tema del señor Velasco, él tendrá que responder ante el CAL porque ya he presentado la denuncia juramentada. No voy a volver a hablar sobre el tema. A mí me parece que es muy peligroso, María Augusta, que vía consulta, se encamine una pregunta a reducir el derecho de un grupo específico de personas.
Aquí no se trata de conveniencias o inconveniencias, no quiero discutir ese tema, sino el principio constitucional, siendo esta una constitución de derechos y justicia. El que a través de consulta al presidente mañana se le ocurre otro grupo, poniendo cualquier argumento, incluso justificando el argumento. Y entonces comencemos en una vía de que a través de mecanismos plebiscitarios, tales, el grupo A, B, C, D, F, tenga que sufrir la reducción de sus derechos. Además, la Constitución es muy clara en el artículo 441 y dice que cualquier enmienda constitucional no puede de ninguna manera vulnerar, retroceder en los derechos consagrados en la Constitución. Así que esta pregunta, además de ser inconstitucional, es extremadamente peligrosa porque está abriendo una puerta, la puerta de que por una consulta, porque la mayoría dice, les vamos a reducir los derechos a determinados grupos de personas. Hecho tu punto, te hago un escenario, Paco, y yo aquí estoy de acuerdo con lo que dice César, pero te hago un escenario. Tú y yo hemos hecho radio y sabemos lo difícil que es mantener un espacio en medios a flote. Es complicado, financiarlo es súper difícil. La gente que tiene radios en zonas rurales, radios chiquitas, ¿no, verdad?, que no generan necesariamente un ingreso importante y que la tienen entre 3 pequeños agricultores. ¿Qué pasa con esa gente? Ya no puede dedicarse a nada más porque tiene acciones en esa radio. Esa es la parte que a mí me preocupa. Y eso es lo que dice esto. A ver, César, pregunta. Las empresas de comunicación privadas de carácter nacional. Correcto. Correcto. Entonces, no me hables de las redes. Ok, entonces, si mañana tenemos una... está mal lo que dijiste. Ok, tienes razón. Si mañana tenemos una radio nacional que tiene dificultades en salir adelante, la tenemos entre 10 socios. ¿Por qué no podemos hacer ninguna otra actividad? Lo que está diciendo... ¿Por qué no? Es que una radio nacional, tú dices, eso no se pone cualquiera. O sea, tú dices, tenemos... Ya. Tú sabes lo que significa tener una radio nacional. Y si la abres al capital significa público. Tener 24 concesiones, porque las concesiones son provinciales. Paco, o sea, eso es solo eso puede hacer un grupo económico. No, Paco, si tú vendes participación accionaria en un mercado libre y hay un grupo de ciudadanos que compran una participación de la radio, entonces esa gente que no puede hacer nada más. A ver, lo que te está diciendo es garantizar la independencia, primero, entre el capital financiero especulativo y las empresas de comunicación. Creo que eso es legítimo. Yo sé. Esa es la primera parte. Pero te acabo de dar el ejemplo de una radio, ponle CRE, mañana abre su capital y tiene 10.000 accionistas. Y entonces ninguno de los 10.000 accionistas que tienen partes proporcionales pueden hacer nada más, ninguna otra actividad económica. Eso no tiene sentido. Lo que te dice es que no puedas mezclar una actividad comunicacional con ninguna otra. Pero es lo que digamos, pero eso es absurdo. Pero es absurdo. Pero aquí las antenas o las cloacas con antenas sirvieron a los intereses de los banqueros. Pero contrólalas, esos fueron los anteriores. ¿Por qué nos tienes que dejar a nosotros esa espada de Damocles encima? Lo que te está diciendo es, ustedes como sociedad, ¿están o no están de acuerdo con que se separen, haya independencia de funciones entre el uno y el otro? ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Y unas empresas es que empezaste diciendo las radiecitas. Sí, no, me equivoqué. Si las radiecitas y la Luna tiene, digamos, otra participación porque es una radio absolutamente local como una panadería, tiene una ferretería. Por eso cambié el ejemplo y dije la radio que abre su participación nacional. O sea, una radio, un medio de comunicación de carácter nacional es una cosa absolutamente poderosa. Y en el campo de abrir el capital y que hayan varios accionistas, tienes 10.000 accionistas todos con partes iguales. La apertura del capital, esto es otra cosa. Eso tendrá que ser regulado mediante un... Pero no puedes ya, aquí te lo está diciendo que no puedes. Lo que estás diciendo es, tú estás hablando de un proceso ulterior. Tú me estás diciendo de que esa empresa venda acciones, de que se bursatilice y que ahí puede efectuar las transacciones. O privadamente vende acciones también, que no tiene que ir a un mercado libre. Puedes vender acciones privadamente a diferentes personas y estás en una situación igual. Pero tu punto está claro, tú y yo discrepamos ahí, está bien. Lourdes, y contigo cerramos el tema y vamos al otro. A ver, yo no sé qué tanto nos va a servir un debate así abierto de que debe estar o no debe estar de acuerdo. Sí. Vea, estas preguntas simplemente va a ser de planchada. ¿Apoyas o no al presidente de la República? Vota sí, si no apoyas, vota no. Punto. De manera que yo voy a insistir y durante venga la consulta yo voy a decir, vea, aquí no está en juego las preguntas, aquí está en juego la reelección del presidente de la República y va a depender de este triunfo en las elecciones. Va a ganar. ¿Por qué? Porque simplemente le estamos induciendo en la comuna Chirinche Bajo. Mi mamá, le pongo a mi mamá que es analfabeta. ¿Le importará si Radio La Tacunga
¿tiene aporte del sistema financiero o es que quiere seguir escuchando el programa Quichua? ¿Qué querrá mi mamá? No es nacional. No, bueno, digo, radio. Bueno, pongámoslo Sonorama, ¿ya? Mi mamá escucha Sonorama porque de vez en cuando la hija la escucha ahí. A la gente de Chirinche Bajo que me están mirando en Chirinche, siempre me miran. ¿Le interesará cómo está conformado las acciones de Radio Sonorama? No le interesa, lo que interesa es la programación, lo que interesa es qué mensaje le trae, de manera que vea, para mí, la pregunta hubiera sido interesante. ¿Está usted de acuerdo que los medios públicos, los medios de carácter público, sean manoseados por el gobierno o sea de los ciudadanos? Esa pregunta yo sí trabajaría y diría, no puede el gobierno nacional utilizar todos los medios de comunicación porque es público, pertenece al presidente de turno. Tengo que terminar aquí, pero dale. El fundamental problema para evitar el conflicto de intereses es la transparencia. Es decir, que una radio, un banco, un negocio, sea transparente en términos de las acciones que tenga. Cosa que los radioyentes, los usuarios de ese banco, sepan exactamente con quién están tratando. Hecho tu punto. Ahora sí, vámonos. Y solamente quería decir una cosa. Tú acabas de mencionar algo que es importante, que la consulta no sea o no debería ser estás a favor o en contra de Correa. Pero te digo una cosa, mucho depende de ustedes que eso suceda. Porque si los actores políticos... Nosotros no tenemos cadenas nacionales cada sábado, nosotros no tenemos los lunes por la mañana para decir, van a ver la propaganda del gobierno en eso de la consulta. Lourdes, mi punto es que si nos dedicamos a hablar de Correa y no de las preguntas y lo que eso significa... No tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a caer en eso. Si le pregunta a mi mamá, la pregunta uno, plazo razonable, para que caduque la prisión. O las 8 hojas y medias de anexos. Vámonos a la siguiente pregunta. Aquí está el video y regresamos al debate. Como dice el chavo. La segunda pregunta, con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a casinos y salas de juego? El objetivo de esto es desterrar de este país estos negocios de juegos de azar. Lo hemos tratado de hacer, pero precisamente por jueces corruptos investigan todos los amparos que le han dado a las salas de juego, las máquinas para jugar, tragamonedas, casinos, etcétera. Queremos tomar ya o tener ya una solución definitiva a este problema, a este mal social. Entonces se le preguntará al pueblo si está de acuerdo en declarar a su jurisdicción cantonal, por jurisdicción cantonal, si estamos de acuerdo en liberar a su cantón y al país de los negocios. Ahí está la pregunta, y yo le hago la misma pregunta a Paco Velasco, si él está de acuerdo con esta parte o no. O sea, lo primero que me parece que hay que decir que las preguntas y las consultas pierden los presidentes. En este país, el presidente Sixto Durán Ballén, que venía de tener una trayectoria de ser héroe del CENEPA, de construir, habernos devuelto la patria otra vez, él perdió la consulta estando a favor, todos los medios de comunicación, todo el establishment político estuvo a favor de la consulta y perdió. El presidente Chávez, de quien dicen... ¿Pero está diciendo que va a perder Correa o no? El presidente Chávez, de quien dicen que es un dictador, que lo tiene... Perdió la consulta. El presidente Uribe perdió la consulta. ¿Cuál es el punto ahí? El punto es que sí se puede perder. El punto es que sí se puede perder. Que yo, ¿es una posibilidad? Pero desde luego. O sea, solo quien no confía en el pueblo, como ha hecho la asambleísta de Rusia, mi mamá. Estoy seguro que la mamá es una señora absolutamente inteligente, que sabrá discriminar y discernir. Cuando le toque, sabrá discernir entre lo uno y lo otro. Ojalá tú tengas razón. ¿Y qué discernes tú sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre el tema de los casinos, lo que acaba de decir el presidente, sobre esta pregunta. Me lo voy a pensar, no tengo todavía una respuesta. Quítele los 3 millones de bonos. Déjeme pensar. Pero tú y yo hablamos en Guayaquil hace algunos meses, a propósito de un debate, ¿no? Para que se entienda bien. Y yo recuerdo que tú me dijiste, no, debe haber aquí libertades personales. Si tú vas a un casino y quieres meter 2 monedas y darle una palanca y no le estás haciendo daño, ¿por qué no puedes ir? ¿Has cambiado ahora de posición? No, estoy diciendo, déjemelo pensar. No tengo... Creo que si es que esta pregunta se retrotrae a la jurisdicción cantonal, yo podría pensar en que se podría pensar en hacer unas consultas a nivel cantonal. Por ejemplo, en el tema de los toros, que creo que... Ya lo vamos a tocar. Yo creería que hay jurisdicciones, hay cantones y localidades geográficas distintas unas de otras. No sé, eso no es ni sí ni no, pero... en fin, lo dejamos ahí. ¿Qué dices tú, César? A ver, 2 cosas sobre el tema.
Yo creo que no se trata de inteligencia o no del pueblo ecuatoriano. Yo creo que el pueblo ecuatoriano es inteligente. Pero es un despropósito, es una falta de respeto a los electores el enviar 8 carillas y media de anexos, donde hay una cantidad enorme de incluso reformas legales o incluso reformas que pudieran ser reglamentarias, como en este caso. Que estamos hablando de algo que podría resolverse en el ámbito de una ordenanza municipal. Entonces, evidentemente, yo creo que hay una... Es un desperdicio hacer esta pregunta. Por supuesto, y hay una clara interferencia en la autonomía municipal. Es decir, ¿por qué los municipios no pueden definir eso? Deberían definir eso. Para eso es el espacio donde tiene que definirse el tipo ¿Sabes, María Augusta, un tema que me llama a mí la atención? Es decir, en los considerandos tan largos de los cuales menciona César, se dice que se quiere declarar al Ecuador Estado libre de casinos. Entonces, lo que no entiendo es por qué en los considerandos tú dices, queremos declarar al Ecuador Estado libre, o sea, que todo sea una misma regla. Y en la pregunta te dicen, bueno, de repente, sí, en Guayaquil sí pueden acogerse al mal vivir y en Quito sí pueden tener el buen vivir. O sea, no hace sentido para mí. Una cosa, o es mala o es buena, pero no es que en Guayaquil el mal vivir, en el otro lado el buen vivir, no hay ahí un problema. Es una muestra del profundo sentimiento democrático del presidente Correa, que aunque él quiera, lo consulta al pueblo. Esta salida, bueno, es una buena salida, sabía que me ibas a decir esto. La otra cosa que yo quería decirte es, el dar los anexos explicativos de las preguntas es la máxima muestra de respeto al pueblo. Lo seguido la siguiente. Los anexos es, tú contestas, te dicen, esto es lo que queremos conseguir, ¿usted quiere esto? Sí. Eso es lo que te preguntan, el espíritu de la reforma fundamental. Y tú dices, sí. No está bien. Para conseguir eso, se reforma la Constitución, pero además hay que reformar varias leyes que no guarden incoherencia con el texto constitucional. O sea, que para ti no hay incoherencia aquí. Que digas, por un lado, Ecuador libre de esto. No. Porque lo uno es, los considerandos, el presidente dice por qué hace la pregunta, ¿sí? Y le da la respuesta a que decida eso el pueblo. He hecho tu punto en contra del mío, pero la otra pregunta que quería hacer aquí, ¿quién es Freddy Ehlers? Con todo respeto, yo no conozco a él personalmente, imagino que es una buena persona, pero ¿quién es él a decirme a mí qué es el buen vivir? O sea, que resulta que él decide un día que los casinos no son parte del buen vivir, seguramente de los de él, y ojo, a mí no me gustan los casinos, no voy nunca, pero ¿por qué él tiene que decidir lo que es buen vivir para mí? No. El Freddy no está decidiendo, estamos sometiendo a consulta al pueblo. A ver, si es que quiere que en su cantón haya o no. Pero yo no estoy de acuerdo con él, ¿por qué poner esto aquí? Bueno, entonces vota no. Digamos, ¿qué autoridad tiene él para poner aquí? Vota no. Es la posibilidad, esa es la maravilla de la libertad. ¿Tú vas a votar no por esto, sí o no? No, yo voy a votar sí. ¿Tú vas a votar sí? Sí. ¿Sabes que yo estoy muy de acuerdo porque son preguntas que reflejan un programa político, que son necesarias dentro del proceso político que nosotros estamos empeñados. O sea que a ti no te vamos a convencer. Paco todavía lo podemos convencer. En llevar adelante. Ok, Lourdes. Lourdes con el tema y cerramos. No, yo insisto, vea, aquí la situación es, ¿estás o no estás con Correa? Punto. Pero no hay para qué. Así, no, es que así va a ser, así va a ser, vea, ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué ganamos nosotros analizando cada una de las preguntas cuando lo único que quiere el presidente es tomarse los medios de comunicación, que es un poder, tomarse la justicia, que ya lo tiene tomado la mitad, pero hoy quiere el 100%, y con eso consolidaría 30 años más, 40 años más de gestión? Lo que nosotros deberíamos decir, ¿quiere seguir con Correa, sí o no? Y es para no dar paso, por ejemplo, al tema de las revocatorias, las muertes cruzadas, todo lo demás, y estas elecciones va a servir para ratificar o no la popularidad del presidente de la República. Yo sé que ese es tu punto y respeto tu punto, pero de todas maneras quisiera saber, por simple curiosidad, bueno, en nuestras comunidades no existe, pues casino, yo no sé qué es casino, en Salcedo no hay casino. Es como que en Salcedo preguntaran, ¿están o no están de acuerdo ustedes vivir chupando helados? Dejen que los salcedos viven de eso. O sea, a ti ni te interesa esta pregunta. Para mí no me interesa. Yo no sé lo que es un casino. En Salcedo no hay casino, en La Tacunga. No sé, tal vez en Locoa, señores de la... O sea, aquí ¿qué rayas tú en la papeleta? ¿Rayas que haces un circo? No, yo todo no. Todo no. O sea, no hay para mí... Tú eres lo contrario a María Augusta. Es que la asambleísta está... Es que ustedes van a votar por Bueno, ustedes van a votar por el sí, tienen que votar, porque si no, ¿cómo viven? Está claro. De todas maneras, me hubiera gustado que me sustentes el tema, pero dejemos el tema ahí, susténtame el que quiere ir al casino se va nomás. No, hay gente que no tienen que gastar, a ir a gastar.
Okay. La pregunta es si esos dueños de los casinos rinden impuestos, están al día en los impuestos, generan un presupuesto, generan aporte al Estado. Esa debería ser la transparencia. Ahí está tu punto. Ahora sí, vámonos a la pausa, regresamos en un minuto. Todavía tenemos algo de tiempo para analizar las otras preguntas, ya volvemos.